Fíjese, doctor Cerda, en la noche de hoy tenemos también que señalar algunos otros puntos ya para tocar más fondo con relación al tema de las sucesiones o si le quieren llamar herencia. Es interesante que se tomen los tópicos de las donaciones, de esas reducciones, de las colaciones, de las reservas legales, del efecto de esas figuras con relación a esas donaciones que se pueden hacer tanto entre vivo como testamentaria, también con ese texto del 913 que tiene que ver con la reserva legal, con relación a esa reducción que hay la necesidad de hacer. También hay que hablar de la repudiación también de la herencia, así como de la aceptación también de la misma herencia a título de inventario, o también la repudiación cuando tiene que ver con esa violencia que se da, generadora de una rescisión, para que no pueda entonces tenerse derecho al beneficio de inventario cuando se quiere o no solicitar inventario en su condición de continuador jurídico. Díganos algo, doctor. La repudiación, valga la corrección, o repudio de una sucesión es aquella que se produce cuando usted tiene derecho a recibir una herencia o sucesión y usted pondera, eso tiene por necesidad que estar establecido por un contador público, un técnico, en ese sentido un técnico científico técnico, que dice, mire, usted cuando vaya a recibir esto, usted va a deber más de lo que va a recibir. Y sobre esa parte usted tiene la opción de no aceptar esa herencia sobre la base de que la deuda es mayor que lo que va a usted a ostentar. Y sobre esa base usted repudia, rechaza esa herencia, y es lo que estamos señalando con estas condiciones. Primero que todo, hay un de cuyos, una persona que es propietaria de unos bienes, y esos bienes entonces al morir usted pasan a sus herederos. Esos herederos son herederos directos. ¿Quiénes son? Sus hijos, sus nietos, hasta el infinito. Esas son las primeras personas que van a heredar. Luego de eso vienen los herederos indirectos, que son los hermanos, los tíos, o sea, son los hermanos y sobrinos, mejor dicho. Y luego de eso vienen los ascendientes, y de otra manera, si no están los ascendientes, que son papá y mamá, vienen los tíos. Y en esa parte, pues tiene que ver siempre ausencia de personas que vayan a recibir. En este caso, en el primero que señalábamos, donde la esposa o esposo viene a convertirse en un heredero irregular, es porque no dejan ascendientes. Y eso viene dándose con mucha frecuencia porque, digamos, hace unos 30 años para acá, han venido forjándose comunidades matrimoniales en este sentido, donde no necesariamente las personas que están unidas en matrimonio tienen herederos. Y por esa razón, al no tener herederos, vienen lo que son los herederos irregulares. Hay otra situación también, Cerda, que hay personas que tienen la calidad de continuadores jurídicos, y resulta que cuando tienen conocimiento de que el causante en vida tenía muchas deudas, vamos a decirlo así, renuncian en ocasiones de la herencia, y luego después que renuncian, parece como que entienden que debían solicitar el beneficio de inventario, y en ese caso no podría, porque si ya usted renunció, pues evidentemente que no tiene derecho al beneficio de inventario. ¿Por qué? Porque hay unos herederos y hay unos acreedores. ¿Qué pasa con los acreedores? Los acreedores son las personas que cuando el de cuyos o persona que produce, genera el bien que se va a partir, él es el propietario original o la propietaria original, hace negocios porque está en esa disposición de hacer esas operaciones. Cuando entonces él hace esas operaciones, hay una persona que le presta o le compra o le vende o de alguna manera hace una negociación que genera un crédito a su favor. Se convierten en acreedores. Y esos acreedores sí pueden decir, bueno, independientemente de que yo vaya a perder, porque hayan otros acreedores,
y que la suma de todos esos créditos, todas esas deudas, esté por encima de lo que yo vaya a recibir, para todo perdido, algo recuperado, y entonces me voy a involucrar en un concurso de acreedores, y a partir de ahí lo hará. Pero esa es a condición de que el heredero repudie la herencia. Pero hay otra situación, doctor Cerda, también, a ver si usted la plantea aquí, que se da en ocasiones que algunos herederos falsifican algunos documentos para decir que ellos adquirieron en su condición de adquirientes a título oneroso y de buena fe un bien que supuestamente le compraron a su padre en vida, que posteriormente cuando fallecen es que se tiene noticia de eso porque no se sabía de esa supuesta compra. Entonces ha habido hasta cierto punto dolo porque ha habido maniobra fraudulenta, porque lo que han hecho es que han falsificado. Entonces esa particularidad que tiene que ver con dolo o violencia genera una condición de rescisión para que ese continuador jurídico pueda ser beneficiario de esa herencia. ¿Qué nos dice? Así es. Hay herencias que comienzan con que, bueno, mi papá, mi madre muere, pero hay unos negocios que mi papá y mi mamá hicieron. ¿Pero con quién lo hicieron? Lo hicieron precisamente con los herederos. Con los herederos que son directos o indirectos, pero que tienen una documentación, ya sea en forma auténtica o bajo firma privada, donde ellos dicen, no, a mí hay que pagarme esto primero, antes de iniciar la partición, que es lo que usted señala como causa de rescisión de esa operación que se haga, porque se hizo con el propósito de preservar o retirar o discriminar un determinado bien para quedarse ellos sobre la base de que son acreedores en perjuicio de los otros. Y estamos herederos. hablando con relación a los herederos, porque también se da en caso que cuando se refiere a excónyuges, donde uno de ellos de manera fraudulenta ha hecho préstamos simulados para hacer creer que esos préstamos, esas deudas, forman parte del pasivo de esa masa a partir y que posteriormente en ocasiones han vendido hasta propiedades diciendo, sin tener la autorización ni siquiera de, es más, sin que ella ni siquiera lo supiera. Y otras veces se ha dado que hay bienes y lo han ocultado. Usted sabe que en el Código Civil hay un texto muy interesante, que es el 1744, que nos dice que cuando uno de esos cónyuges ha ocultado bienes o ha incurrido en actos de mala fe, perderá su derecho a la partición. ¿Qué nos dice? Caso que se ha dado en mi ejercicio profesional es que encontró un padre, el padre de unos hijos, tenía unos bienes inmuebles millonarios. Sin embargo, él entendía dentro de su machismo que no debía compartirlo en el caso de que se muriera él, sus hijos, con la esposa o la compañera que tenía en su momento, aún teniendo hijos con esa señora. ¿Qué hace él? Busca un compadre y le dice, mire compadre, usted a partir de este momento yo le voy a poner por acto de venta mis bienes a su nombre, y el compadre entonces, para que la esposa, su compañera, la que lo ayuda a sobrevivir, la que lo apoya, la que lo mantiene, la que le conserva la vida y las condiciones, no tenga ningún acceso, el compadre acepta. Cuando muere esta persona propietario que está dentro del mismo inmueble, el que aparece como propietario es el compadre, no es su esposo. Por vía de consecuencia, la partición se abrirá no en la muerte de la persona, sino del compadre, porque es aquí a nombre de quien está el inmueble registrado. Pero y entonces, doctor Seda, ¿cómo se va a aperturar esa sucesión si esa sucesión no se deriva de la muerte de la persona que se presumía que es era lo que estamos el diciendo. dueño? Entonces el compadre, entonces pudiera el compadre, pero no hay forma de abrir la partición. pudiera entonces el compadre decir que él es el dueño. Muere en la indigencia porque él había dispuesto de todos sus bienes y se lo puso a nombre del compadre. Entonces, ¿qué considera usted que se debe hacer? En ese momento habría que presentar la nulidad, porque definitivamente la posesión que tuvieron ellos, los de este lado, habría que resaltarla independientemente de la mala fe que tuvo su padre, su progenitor, de poner ese bien
registrarlo a nombre de otra persona. Y pudiera demostrarse con facilidad porque la posesión la tenían posesión la tenían. Hasta incluso familia. hasta el momento en que fallece la misma persona a título de quien estaba como propietario todo ese bien, porque usted camina a todos los vecinos y dice, no, no, eso es de fulano, eso es de fulano, eso es de fulano, eso no es de Mengano, no, eso es de fulano. Que Mengano y fulano eran compadres, sí, pero el que estaba siempre ahí era fulano. Esa situación de posesión determina, pero es lo que estamos señalando, siempre hay fraudes causados por situaciones de ignorancia o de mala fe que puedan tener cualquiera de los dos que en este momento que pudieran hacer una familia. ¿Y cómo se procede, doctor Cerda, con relación a la reducción que tiene que ver cuando se trata de bienes que le han sido donados a algunos herederos en vida y que posteriormente la persona, el causante, fallece, de quien se deriva esa sucesión, en el caso de los herederos, en el caso de particulares, tomando en cuenta que hay testamento? ¿Cómo usted entiende que se debe accionar? Mire, saludamos este ejemplo lo plantea el magistrado Segundo Monción en alguna de sus magistrales conferencias que ha dictado y señala que una de estas personas con mucho desenvolvimiento económico, se trata de un cosechero de hortalizas de Constanza, gente que baja de allá porque está en una parte muy encumbrada de la montaña, de la cordillera central, y baja a los pueblos, a Santiago, a La Vega, a Santo Domingo, a llevar las hortalizas que cosecha, las transporta en camiones y eso. Esa gente maneja dinero diario. Ese flujo de efectivo le permite pues acumular un conjunto de bienes, flujo de efectivo. Cuando esa persona compra un inmueble con ese flujo de efectivo, le interesa que una de sus hijos o hijas tenga un mejor desenvolvimiento porque lo quiere proyectar. El muchacho estudió en la universidad o la muchacha y ellos lo quieren poner. ¿Qué hacen ellos? Violando lo que se llama la reserva hereditaria, le ponen un bien inmueble que esa persona no tiene, el joven o la joven, no tiene condiciones para demostrar. No sé si ese es el ejemplo que usted me pone. Más o menos. Y entonces esa persona, hijo igual que todos los demás, tiene unas propiedades cuando fallece el de cuyos que los otros hijos dicen, pero ¿cómo es posible? Porque tú y yo somos de la misma camada, de la misma generación, somos hijos de la misma madre, estudiamos en el mismo... ¿Cómo es posible que tú pudieras acumular esa propiedad y nosotros no? Porque mi padre hizo ese esfuerzo. Pero esa partecita la vamos a desarrollar en el último bloque porque es de mucho interés y hay que decirle a la ciudadanía que tenemos que hacer una pausa.